acá estamos con Graciela, estamos con Andrea. Y bueno, a pesar de todo lo vivido, estamos festejando que se hizo justicia para Fátima. Y porque es importante que ellas estén acá a pesar del cansancio y a pesar de todo lo vivido, es súper importante y ellas quieren compartir esto también porque el camino que se vive, la ruta crítica que transitamos las víctimas, las madres de las víctimas, que nos convierte en víctima del sistema, es un tema complejo y un tema que no queremos dejar pasar. Así que más allá de que a veces se piensa o se habla de la revictimización, es importante que se conozca que las que revictimizamos no somos las personas que estamos haciendo esto, sino el Poder Judicial, cómo lo hace. Y ahora nos va a contar Graciela que desde cuándo ella denunció y con qué se encontró a querer defender a la que es su hija, a la que le había pasado una aberración, y con qué cosas se encontró, más allá de este fallo ejemplar que fue, la verdad, veníamos conversando eso, de que sí, va a ser para Fátima, va a ser algo que va a hacer que ella pueda reivindicarse ante la sociedad como lo que fue una víctima, y a partir de eso ella pueda empezar a transitar una vida diferente, pero desde, fue creída, y un niño, niña o adolescente que es creído cuando cuenta lo que le sucede, para cortar con lo que le sucede, y se encuentra con un poder judicial, efectores que los torturan y los martirizan y los dejan olvidados, la verdad que es totalmente contradictorio, y siempre festejamos que escuchar a las niñas, a los niños y a los adolescentes es salvar vidas. Entonces por eso estamos haciendo este vivo, para que se sepa y para que se tome conciencia y que no dejamos que esto llegue a pasar. Así que Graciela, vamos a empezar con vos, si te parece. Sí. Contanos cómo fue que te enteraste y qué hiciste en el momento que te enteraste. Bueno, yo me entero el 14 de enero del 2015, que justo fue el día anterior al cumpleaños de mi hijo. Y Fátima se me había cortado los brazos y las piernas. Y yo le pregunto, después la realidad es que uno en ese momento actúa por nervios, porque no entiende. Le pegué y después bajé los decibeles, la llamé y le pregunté por qué lo hacía, si le había pasado algo. Con la cabeza me asentía que sí. Si alguien la había tocado, me dijo que sí. Pregunté si era alguien de la familia de nosotros, me dijo que no. Si era alguien de la familia del padre, me dijo que sí. Entonces le digo, ¿quién fue? Me dijo, no, porque se va a destruir la familia. Y yo lo que le dije fue, tu papá ya murió, la familia ya se destruyó, ya está. Vos me tenés que decir. Entonces no hablaba, lloraba. Y empecé a dar nombres. Empecé a nombrar tíos, primos, hasta que nombro a Fernando, y ella me asiente con la cabeza. Ahí me quedé. La realidad es que paralizada, porque no lo esperaba, porque tenía confianza, porque nunca creí en esto, que era familia. Sí, lo que nos pasa a todas, o sea, no creemos que pueda estar pasando en nuestra propia casa con gente en la que confiamos a diario, claro, con la que vivimos un montón de cosas. Sí, y bueno, en ese momento traté de buscar ayuda en mi familia, en mis hijos, en mi hija, mejor dicho, no en mis hijos, porque a mi hijo no le quise contar, porque sabía la reacción, en mi comadre, en una vecina, y tratar de... bueno, después de eso la llevé a la salita del barrio y hablé con la ginecóloga
para que le hagan... Te hago una pregunta, Sí. ¿todo esto vos lo declaraste en la causa? Sí, Está sí, en la causa, sí. o sea, bien. Para que le hagan los exámenes y me preguntó por qué. Entonces le conté y me dijo, Graciela, ya vas a hacer la denuncia. Y ahí me fui a la comisaría de la mujer. La llamé a Andrea, ella se vino, me acompañó, hicimos la denuncia, ahí buen trato tuve, me tuve que presentar al otro día a la fiscalía, me presenté, la vio la psicóloga, después, bueno, después de eso ella cayó en internaciones, donde intentó matarse varias veces, llegó a estar en terapia intensiva, se había tomado medio frasco de Valcote y bueno, en una de las internaciones la psiquiatra, yo le pregunto cuál era el diagnóstico, después de 3 veces que la había visto. Y Sí, igual eso vamos, me parece, a contarlo después en un especial para que sepan bien Bueno. cómo va. Más que nada porque, bueno, esto va a ir a casación Sí. y, o sea, nada, pero como para poder contar más específicamente, después cuando vos fuiste al Poder juzgado. Judicial, al juzgado. Bueno, en una de esas internaciones, cuando yo no podía ir y venir, yo desde la clínica donde estaba internada, mando una nota ampliando la denuncia. Cuando en una de las salidas voy al juzgado, tuve que poner una abogada particular en ese momento, y me encuentro en el juzgado que me dicen que a mí se me citó un montón de veces y que yo no me presenté. Y me puse a discutir con la secretaria y le digo, a mí nunca se me citó, porque más allá de que yo tenía a mi hija internada, en mi casa está mi hijo, está mi nuera, está mi sobrino, siempre hay alguien. Mostrame dónde están las cédulas. No, bueno, discutimos, qué sé yo. ¿Es habitual? ¿Era habitual que vos llegaras a la fiscalía y te encontraras con que no te daban información? Sí, era habitual. Sí, hasta Sí. que pusimos a una abogada. De la parte de la justicia hubo siempre maltrato, Sí, destrato, desidia. horrible. Hasta que Fátima se hizo la denuncia, habíamos pasado por un montón de años donde Fátima se cortaba, donde intentó suicidarse, donde se lastimaba, tenía un peso muy bajo al punto casi de la desnutrición porque no quería comer, hasta que bueno, nos enteramos que todo eso que ella pasaba era por esto que ella no podía contar. Entonces cuando Fátima cuenta, ahí es cuando se hace la denuncia, pero ella cae internada porque ella estaba muy mal, o sea, ella estaba mal. Entonces ahí es cuando se hace la denuncia y Fátima cae internada. Y es cuando mi mamá va al juzgado para ver, bueno, a ver, en una salida de mi hermana, para ver cómo estaba la causa, y decían que nosotros no nos habíamos presentado, que fuimos citados, lo cual era mentira, era mentira. Yo llevé pruebas de lo que eran los mensajes que le mandaba. Me decían que Los no había... agresores le Exactamente. mandaban mensajes a su celular. Sí. Y vos eso Era lo mi presentás. celular sin saber que era mío, ellos mandaban mensajes. Entonces yo presento esa evidencia, la dejo. Cuando yo vuelvo ahí me dicen que no hay nada. Le digo, pero si yo lo Vos lo presento... presentabas vos sola, sin Claro, abogado, eso te ¿no? decía, Claro. hasta ese momento no teníamos abogado, era Exactamente. todo, era ir Supuestamente. sola a pedir Que tenías- justicia. ¿Y vos qué esperabas del Poder Judicial cuando llegabas a Fiscalía, por ejemplo? ¿Que te trataran como? Que me dieran la contención tanto para mi hija como para mí. Una contención psicológica, una contención psiquiátrica, que es lo más lógico. No, nunca lo tuve. Ni siquiera de la secretaria en el momento que yo voy y le digo, pero yo dejé esto, y me dice, no, acá no hay nada, ni siquiera había un expediente armado. Cuando me hacen entrar para ratificar otra vez la denuncia, que yo ya había la ampliación, ahí encuentran los mensajes, uno en una cajita, otro en otro, todo esparramado. La declaración que yo había hecho, me terminó diciendo la secretaria
No se entendía la letra. Y la letra era la misma de hacía 3 años a la que escribí, que la tuve que volver a escribir otra vez. Y a ella nos habíamos presentado con una abogada. Claro. En ese momento nos presentamos con un abogado. A partir que nos presentamos con un abogado, una pequeña, porque en realidad fue pequeñísima, bueno, ahí se armó un expediente, se armó una carpeta, pero esto nos llevó Claro, como una casi formalidad. como una formalidad. Exactamente. Todo lo que estaba desparramado se puso en una carpeta, pero igual pasaron 5 años. Claro. 5 años. 5 años pasaron. Por eso, yo me acuerdo haber recibido tu llamado, Sí. de eso. porque, exacto, Sí. el de Andrea, porque se habían comunicado con Sonia Almada de Sonia Alma. Almada, que eternamente agradecidos, Sí. igual que a vos. No, está bien, pero es importante porque nosotros decimos siempre que estamos trabajando en red. Sonia atiende millones de causas, está también desbordada, Sí. como estamos todas. Y cabe aclarar que nosotras lo hacemos sin ningún Sin subsidio del ningún- Estado, sin, Sí, es sin real. cobrarle a nadie. Aparte Nada. no se presentaron enseguida, sin conocernos, sin ver ¿Cuál la fue el causa. motivo de por qué yo me comunico con Sonia? Porque había que presentarse en el juzgado, la abogada nos dice que ella, nos teníamos que presentar en el juzgado con mi hermana y que a su vez iban a estar ellos, los denunciados, iban a estar con su abogado. Mi hermana estaba, su psiquis está totalmente destruida. Yo le decía, no hay forma de que ella se presente, está en un bajo peso, estaba medicada, no podía enfrentar esa situación. De hecho, ella había pasado por estar en terapia intensiva, por intentar suicidarse. O sea, ella realmente estaba mal. La abogada me contesta que no, que nos teníamos que presentar igual. Ante mi desesperación de decir, alguien que proteja a la víctima, alguien que la cuide, alguien que... O sea, el tema no era no presentarnos, sino que se den los recaudos para que de ahí no salga e intente matarse, como había intentado un montón de veces por la falta De contención, desde el momento que vas a hacer claro, del el momento Estado, del el Estado Estado. ausente, Pero el Del Estado está Estado. ausente del Estado. para la víctima, obviamente. pero no para el victimario, porque del primer momento le pusieron un abogado. Sí, está bien, eso lo discutimos siempre y después seguramente Ay, vamos... Pero yo estuve porque rodando. Sí, viene Tuvimos a... que sacar un préstamo para poder Claro. contratar una abogada, porque hasta ese momento ni siquiera habían armado una carpeta. Tuvimos que sacar un préstamo para poder pagar una abogada, porque los honorarios son altísimos, y recién ahí se armó una carpeta. Claro. O sea, bueno, cuando yo me comunico con Sonia era para decir alguien que quería saber si había alguien que la cuide. La abogada de ese momento nos dijo que no, que nos teníamos que presentar con ella. Ahí ante mi desesperación le escribí a Sonia. La verdad que nunca, porque yo la había visto en la tele y sabía que estaba desbordada y bueno, me contestó a los 10 minutos. Enseguida me contestó, ella no estaba en el país, yo no lo podía creer. Enseguida me contactó con vos, nos contactamos con vos y llegó el momento en el cual se tenía que presentar mi hermana y iban a estar ellos. Y bueno, gracias a vos, porque la verdad es esa, gracias a vos, Sonia, porque lo tengo que decir, No, está bien. que peleaste y protegiste a mi hermana. No, porque yo me acuerdo estaba la abogada Sí. y que le decía, o sea, discutir con la abogada y decirle, Y la doctora, abogada no tenía- pueden poner a la Revictimizarla. víctima junto con los agresores en el estado En que el estaba. mismo, Sí, claro, el y estado realmente, que porque estaba. quizás hay otras, cada uno lo enfrenta Pero- como puede. Hay chicas que tienen más herramientas, otras no, quizás otras Igual pueden. la ley dice, No, pero- la ley lo dice, porque es víctima, o sea, a ver, el abuso sexual es una forma de violencia. Sí. El artículo 3 de la ley de violencia de género aclara esto, ¿no? Donde quedan al resguardo, una víctima nunca no lo puede cuidaron. enfrentarse con el agresor. Nunca lo- Aparte, la ley Rosansky, si era porque fuera menor de edad, Sí, era lo menor dice de edad. claramente, ¿sí? No pueden enfrentar De hecho, a los... se hizo con la agencia. Pero de hecho, cuando ella, la entrevista, después la psicóloga, A los 16 años. Hicimos 17 la años, denuncia. no, fue en agosto, ya tenía 17 años, la psicóloga la ve y sale con Fátima y me dice, la cortamos acá y te doy otra nueva fecha porque la psiquis de ella pende de un hilo. Claro. Y así todo igual nos pedían que la pongamos. Y la abogada lo que hacía era, disculpame que te interrumpí, la abogada lo que quiso hacer es mirá pobrecita cómo está. Claro, no quieren trabajar algunos, no todos. Sí, Tenemos no, abogados no, que... No, Pero yo hablo de esta en ese persona en caso, especial.
no quería Por- trabajar y exponer a la víctima, que es Claro. lo que hacen muchos, que es Sí. lo que nosotras peleamos, exponer a la víctima, entonces ahí tenés carne de cañón. Ahora, Claro. a partir de que nos comunicabas que vos llegás ese día a través, nunca nos había visto la cara porque era verdad, yo le mandé Sí. un mensaje 2 días antes desesperada, vos viniste, nosotros somos Sí. de la tabla, era el San Justo esto, nos acompañaste y gracias a vos, o sea, pudiste hablar y a ella le dijeron que se vaya. Sí, sí. Sí. Y no la Es verdad. expusieron, no la Y expusieron. la abogada que dijo cuando salió. Bueno, Por esto- culpa tuya, ahora vamos, o sea, la culpa era mía, que Sí. yo le había dicho a la víctima que se retirara, que la causa se iba a caer. se porque iba a caer y tenía- nada que ver. Bueno, entonces a partir de ahí, bueno, también tuvimos varios inconvenientes, Perdón. sí, no así con la Fiscalía General, que recibe muy bien cuando uno va a plantearle las situaciones, y eso lo tenemos que decir, pero sí cuando fuimos a la Fiscalía de Juicio, que hizo muy bien su trabajo, nadie está Sí. diciendo que no lo haga, pero No, vos sí. ese día cuando entrabas a juicio el miércoles, que entraste al tribunal, el martes, perdón, entraste al tribunal, Sí. pediste entrar Y no- acompañada, Y no me te dejaron. dijeron que sí, Sí, pero con 2 personas nada más. y yo me Por- quedé afuera porque No, aparte de eso dijeron que era porque el lugar era chico y el lugar estaba vacío. sí. Por eso, o sea, nosotros entendemos el trabajo que realizan desde la Fiscalía, que realizaron en este caso, Sí. entendemos el trabajo que realizan, lo que no entendemos es el destrato a las víctimas. Sí, aparte que supuestamente era un juicio oral y público. Sí, pero ponele que se amparen y bueno, y cada juzgado tenga su manual y que el patrocinio, como es gratuito, a veces no se quiera pelear, como nos pasó con el doctor, que no se quería pelear con el tribunal porque él litiga todos los días ahí, es comprensible, Sí. pero me parece que a la víctima se le debe decir, mira, como en ese momento Sí. yo le dije, mira, vos no te querrás pelear. Pero bueno, son cosas que pasan y es entendible porque después ellos pagan los costos de que se Es llevan real. un escrito, lo que sea, los hacen, ¿no? Pero bueno, lo importante es que quede remarcado que ahora, a partir de ahora, que Fátima obtuvo justicia, porque la obtuvo, Sí. porque por lo menos, como dijo ella, ¿qué fue lo que dijo Fátima cuando se enteró? Dijo, primero cuando le dije la sentencia que le habían dado, y me dijo, entonces me creyeron. Le digo, sí, mami, te creyeron, vos estás diciendo la verdad, todos te creemos. Pero ella es como que no estaba mintiendo, se dieron cuenta que era verdad. Ahora, te voy a hacer otra pregunta porque otra cosa que nos parece fundamental, Sí. que nosotros queremos conseguir siempre, es el patrocinio gratuito. Sí, No sé si desde el Estado, porque pasan estas cosas, ¿no? Pero ponele, es excelente el otro doctor que vino a ayudarte a vos, Sí. que vino a hacer el alegato, Sí. que hizo un alegato excelente, que la verdad que sabe qué es lo que hace. Pero hay algo que me parece fundamental. sí. Silvana Vignola. Excelente. La verdad no Silvana tengo Vignola. palabras de agradecimiento, de la paciencia y aparte yo he recorrido psicólogos pagando y yo en este momento no podía y ella se comprometió y apoyó y estuvo en todo momento desde la terapia que la llevo a llamados por teléfono. Yo la verdad estoy muy Y agradecida. en el juicio ella... En el juicio Ella aportó la terapia que había sí, hecho. aportó la terapia, aportó pruebas y Sí. todo, y gracias a ella y bueno, y a otras psicólogas también que se presentaron, porque es muy difícil que se presenten. Aunque es obligación, Sí, porque pero sí, la todo. ley dice, ¿no? Sí. Si te citan, tenés que presentarte, mínimamente decir si no te puedes presentar y ver si el juzgado te autoriza eso. Lo que pasa es que los psicólogos lo que te dicen, por lo menos lo que me dijo una a mí, ¿qué seguridad tenía ella de que cuando saliera de ahí no le hicieran algo?
bueno, entonces que ponga una verdulería, ¿no? Porque se sabe que si ella va a tener que no solo denunciar casos de abuso, no sé, cualquier como un asesinato, que no sé, que esté, ¿qué nos espera para eso? Que por suerte, vuelvo a repetir, no son todos, pero ¿qué nos espera si una de estas psicólogas o psicólogos atiende y no se quiere presentar? Después, o sea, digo, es una locura. Porque... es una locura, pero lamentablemente hay gente que no le importa al otro, no le importa lo que pueda sentir, cómo pueda estar. No, y aparte es su juramento. O pero sea, bueno, ahí entre comillas. Digo, a ver, vos estás obligado por la ley, aparte. ¿Sí? Eso es algo que no me entra en la cabeza. Y bueno, digo, nosotras siempre tenemos que estar a derecho, siempre estuvimos a derecho. De repente, a mí me interesa que vos digas qué profesiones tienen estos dos condenados, o sea, sentenciados, como le queden, no sé, pongámoslo, que somos brutas, ¿no? Digo, ¿qué ocupación tienen? Uno es policía, sigue siendo policía, y el otro es encargado de la parte de farmacia del Hospital Santo Yani. Pequeño, ¿Por qué no me llama la atención? Digo, o sea, entendemos que ellos tienen que tener abogados sí o sí, nos parece perfecto, porque si no fuera porque tienen abogados, no se podría llevar a juicio a esa persona, entonces no tendría defensa y no se lo podría juzgar. Ahora, ¿qué pasa con nosotras? Por eso te dije, eso lo entiendo. ¿Por qué no tiene la víctima el mismo derecho de tener un abogado? ¿Por qué la víctima le dicen tenés que presentarte y vuelven a preguntar y vuelven a preguntar y preguntan, mientras que al imputado le hacen una entrevista y ya está? ¿Por qué siempre la víctima no le creen? Es algo que ¿Por qué el Estado no les provee un abogado? Psicólogos también. Porque de hecho lo que nosotros nos pasó fue, primero nosotros, vuelvo a repetir, sacamos un crédito para poner una abogada para que esto se empiece a mover. Y la abogada dijo, yo les cobro X cantidad de plata por la primera instancia. Si en primera instancia no se resuelve, va a juicio, es una segunda instancia. Que eso vale el doble, que la acompañe eso, vale el doble de lo que me pagaron. Nosotros entramos en desesperación, porque no disponíamos de la plata para pagarle a la abogada. Y empezamos a golpear 1 millón de puertas, y no la víctima hecho a un abogado como lo tiene el acusado. Entonces, la víctima tiene que tener un abogado. Por supuesto. La abogada a la víctima el doctor Rodrigo Raskowski. Es el que alegó. Exactamente. Perfecto, Raskowski. Es el que alegó desde el patrocinio gratuito. Excelente. Junto con el doctor Bassi y con la doctora Ayala y la fiscal. Bueno, revelo. Bueno, hicieron muy bien el trabajo. Sí, la verdad que lo que por ahí le podemos pedir es que en el proceso no revictimicen. Exactamente. O sea, eso es lo que estamos pidiendo, porque está muy bueno y por ahí se esperaría que dijéramos, qué bueno, pero nada les alcanza. No es nada les alcanza, es hacer un proceso, ¿no? Y en el proceso más corto. Sí, pero ponele si vos hubieras estado contenida, tu hija hubiera estado contenida, ponele que no pueda el Estado hacerse cargo de la madre, la víctima. Principalmente la víctima. Sí, porque si no nos meten en una picadora de carne, porque los niños son menores, las niñas son menores, los adolescentes no llegan a la edad, pero nos meten en una picadora de carne. Vos en un momento te enfermaste. Sí, ¿Querés hablar? Sí, hace 3 años. Dentro de todo este proceso me detectaron cáncer. Estuve con quimioterapia, con rayos y bueno. No se enferma. Sí, y lo único que yo en ese momento no pensé en el cáncer como que me iba a morir, porque la verdad no lo pensé. Yo siempre quizás era mi hija. Que mi hija salga adelante, que mi hija se ponga bien, que se haga justicia. Yo lo que quiero es justicia, nada más.
Mendigamos justicia. Es mendigar. Mendigamos justicia. Es mendigar. Las víctimas mendigamos Sí. justicia. Sí. Y es muy doloroso, es muy doloroso. Y bueno, te pudiste recuperar en Sí, el gracias a medio. Dios y la Virgen, sí. Y la realidad también es que un poco abandoné el tratamiento por dedicarme a mi hija. Sí, sí. Hace más de 1 año y medio que no me hice más los controles por estar Bueno, al lado. ahora Ya. urgente. Claro, ahí. no, pero yo. Lo que pasa es que la psiquis de la persona que sufre el abuso realmente la destruye. Realmente. Claro, y vos tenés que estar pendiente. Hay que tomar conciencia que lo de ella empezó a los 5 años. 5 años de edad. Hasta los 16 años de edad. Sí. Que ella pudo hablar. Entre los 5 y los 16 años de edad, ella intentó suicidarse, pesa 39 kilos, las secuelas que deja todo esto. Tomar conciencia de que de lo grave, de cómo le arruinaron la vida, que tenga que estar toda cortada, que quiera tirarse de un piso, que Ya el hecho de no que se haya quiera to- vivir, que no quiera vivir. O sea, esto hasta ahora que se hizo justicia, si bien desde que se hizo la denuncia ya van a ser 5 años, 6 pero años. 6 años van a ser, ella desde que tiene 5 años empezó a vivir toda esta Fueron tortura. 11 años. Hasta los 16 que pudo hablar. Todos esos, 11 años siendo sometida, 11 años siendo maltratada, y después ir a la justicia y que la justicia también nos Que siga. maltrate y que la justicia no nos apoye y tener que sacar un crédito para tener derecho a un abogado que te defienda y después también sentirte abandonada por el abogado. O sea, es Son un montón de muy frustraciones. doloroso, es muy doloroso. Sí, aparte de tratar de seguir con la vida, porque Sí. vos tenés que trabajar para bancar Sí. todo esto, vos tenés Sí. que trabajar, Sí. vos tenés hijas, Sí. y tenés tu familia también aparte, de, Sí, ¿no? y la Entonces, tenés que seguir peleando para que poder ayudar a tu hija o ser querido que le haya pasado a que tenga la fuerza, siendo como una muletilla, como digo yo, para que mi hija se pueda apoyar en mí. Yo verla internada, dopada, A una criatura, a una Eh, nena. despertarse a la madrugada, orinada, por haber soñado que la estaban violando. Es horrible, es horrible. Horrible. Pero bueno, se hizo justicia, un fallo ejemplar. y se hizo estamos- justicia, estamos- se hizo justicia, y vamos a seguir abogando para que todo esto no le siga pasando a nadie más. Bien. Por lo No. menos que se empiece a visibilizar qué es lo que se sufre adentro de lo que es el Poder Judicial, lo que es la ruta crítica, lo que necesitan las víctimas. Yo muchas veces pienso, no sé si va a dar tema, pero lo quiero decir, si le hubiera pasado a algún diputado, a algún juez, políticos altos, se soluciona rápido. Pero nosotros somos gente sin plata, somos obreros, trabajadores, Sí, y igual, es como mira, que- después te cuento, no, Sí, pero yo siento eso. sí, está bien. No, yo por ahí, lo que veo, ¿no? Sí. En todas las causas que llegan, que no son todas, no son tantas, digamos, Sí. tenemos 100 y pico, pero Es un número. Es un número. Un montón. Lo que yo veo es que es verdad, cuando vos no tenés acceso a un bien material, no tenés dinero, Un poder económico. un poder económico, ¿Sí? cuesta mucho más. Pero igualmente esto pasa en todos los sectores. O sea, no, Sí. no es lo que sucede en este caso. En casos de más poder, lo que sucede es lo mismo, pero peleando por poder. Claro. Sí. ¿Entendés? En estos casos, a ustedes a nosotras, lo que nos termina matando, en mi caso lo tuve al doctor André Bonicalzi, que no me cobró un peso, que me tomó la causa, que me la llevó adelante, bueno. Pero ustedes, las otras mamás que he conocido, que han sacado préstamos, porque no tenían para acceder, sino, o sea, tienen que entrar en la vorágine de tratar de conseguir. Caminar, Porque no es solo el buscar. abogado, es también la psicóloga, la psiquiatra, Los medicamentos. cómo acompañar a la víctima, cómo ayudarla. Aparte, uno no está Ayudarla. preparado. No tiene las herramientas No. por más que quiera. No, y por eso nosotros decimos, no somos un Estado paralelo, no pretendemos No, ser no. un Estado paralelo, No, no. necesitamos trabajar en conjunto. Claro, ¿no? Sí, es las así. cosas- ellos tienen las herramientas, nosotros tenemos el campo, el territorio, ¿no? Como para Sí. ir viendo esto,
y me parece que se puede trabajar en conjunto por el bien de las víctimas. Tendría que ser así. Tendría. Pero bueno, yo les quiero agradecer porque es importante que las mamás que están del otro lado, que han denunciado violencia y que han denunciado abuso, no se sientan tan solas y que alguien pueda contar, porque a veces cuando están en medio de un proceso, ustedes fueron 5 años para 6, pero hay mamás que hace 10 años que están tratando de demostrar, ¿no? Y no se escucha ningún informe, es más, hay algunas madres que han perdido la tenencia de sus hijos por seguir insistiendo en denuncia. Entonces es muy importante que lo sepan de ustedes. Yo lo viví, pero pensé que no lo viví más. Con cada caso lo va reviviendo. Claro. Y a mí me da mucha bronca, mucho dolor, mucha impotencia. No solo en su momento por lo mío, sino cuando leo, cuando veo información. No entiendo por qué el Estado está tan ausente. Nosotros decimos en con este las caso criaturas. que el Estado es cómplice, ¿viste? Porque más que ausente, porque si estuviera ausente y no hiciera nada, pero hace daño. Entonces es como que es cómplice. Y la verdad que está bueno empezar a romper con esa complicidad. Está bueno que se sepa, que sepan qué es lo que está pasando de las puertas para adentro de los juzgados, que como los niños no sangran por fuera, las niñas no sangran por fuera, los adolescentes no sangran por fuera, entonces no pasa nada, a pesar de que esté respaldado por psicólogos, que esté respaldado por un montón de elementos, siguen diciendo que esto no pasa y si se lo pueden sacar de encima mejor. Les agradezco mucho que se hayan venido. Lamento, bueno, ya saben que mi nieto estaba internado y por eso no había podido. Pero la que tenemos que dar gracias somos nosotras, a ustedes, a Sonia, a la red, a todas, a Silvana, a todas y dentro. Nosotros queremos empezar a ayudar también a los jueces que dieron este veredicto que es ejemplar. Ahora esperemos que Casación tiene que ratificar la condena y esperemos pero igualmente que también la fiscal dijo que iba a pedir la protección, porque eso no es un tema menor. Se fueron caminando, no pidieron la detención, tampoco tienen botón antipánico, siendo que son toda una familia de policías y que ustedes viven a 2 cuadras. A 2 cuadras viven a 2 cuadras. Ahora viene la parte de tener temor, de cuidarla, de cómo que no salga sola, de que esté acompañada en todo momento. Y bueno, esperar que nos den un botón antipánico, algo para que ella también se sienta un poco más segura. Más que nada para que ella esté más tranquila. Sí, pero aparte yo digo, con una pena expectativa tan alta, con el peligro, por eso es un peligro procesal, ¿sí? Porque tanto que hablan de que el peligro procesal tendría que estar ya tendría que estar detenido. Porque durante estos 6 años no los detuvieron y hoy ya con una condena siguen en la calle. Sí, bueno, el doble conforme sería casación, no se ilusionen porque yo tengo el doble conforme de casación y sigue en la calle con una escopeta. Lamento, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Sí? Así que tratemos de de pedir que se las proteja y que esto termine como tiene que terminar. Que debió haber sido hace mucho tiempo atrás, que no fue, pero que es hoy, y que a partir de hoy tienen la oportunidad de hacer algo al respecto. Bueno, chicas. No, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hermosas, hermosas.